Ok, buenos días. Esta es una prueba de video. Hoy quisiera hablar sobre un tema que quiero titular El libro de los Macabeos. Es un libro canónico y oficial y parte de las escrituras, porque ignorantemente se cree en la mayoría de las iglesias, como las iglesias cristianas, eh, que el libro de Macabeos no forma parte de las escrituras. Sin embargo, esa es una idea errónea, porque el mismo Señor, el que el mundo llama Jesús Cristo, estaba celebrando días, que en este libro de los Macabeos se estaba celebrando como festejo a la derrota de los idumeos griegos. Entonces quisiera leer la primera escritura. Este es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Y Jesús estaba andando por el templo con la columna, en la columna de Salomón. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de que el Señor estaba celebrando el día de la dedicación. Entonces, ¿dónde viene el día de la dedicación? Si no hubiera venido el libro de Macabeos, nadie hubiera sabido qué es el día de la dedicación. Sin embargo, en el libro de los Macabeos es un libro lleno de historias donde viene la historia de los idumeos, el general Seleuco, bajo el mando de Alejandro el Macedonio, también llamado el Magno. Entonces, él invadió Jerusalén, invadió con grandes estragos, con gran violencia, edificó gimnasios en lugares santos. Y la palabra gimnasio no es más que la derivación de la palabra griega gimnos, que eso significa desnudos, o sea, estaban teniendo orgías, estaban luchando, haciendo deportes desnudos, o sea, hoy en día, pues, es algo parecido, ¿no? O sea, por eso usan así como ropas como que no, pues están un poco descubiertas. En el tiempo antiguo luchaban y hacían deportes desnudos, por eso viene la palabra gimnos, ustedes pueden investigar en internet, en Google. Entonces, estaban teniendo esos, esas costumbres paganas de de los macedonios. Estaban sacrificando puerco, un alimento profano de los israelitas, un alimento sucio. Y entonces estaban haciendo muchas maldades los griegos. Fue entonces cuando mm, los macabeos, que no eran más que hijos de Matatías, ellos comenzaron a defender su patria, comenzaron a rebelarse en contra de estos idumeos. Y quisiera leer el libro de primer Macabeos, capítulo 4, versículo 54. Y en el mismo tiempo y en el mismo día en que las gentes los habían contaminado, en el mismo día fue renomado con cantares y con vihuelas y órganos y címbalos. Versículo 55. Y todo el pueblo cayeron sobre sus azares y adoraron y bendicieron hacia el cielo el que les había dado prosperidad. Y celebraron la dedicación del altar por 8 días y ofrecieron holocaustos con alegría y sacrificio de salud y de alabanza. Y adornaron la delantera del templo con coronas de oro y escudetes y dedicaron las portadas y las cámaras de los ministros y pusieron las puertas. Y fue hecha grande alegría en el pueblo y el oprobio de las gentes fue quitado. Y establecieron Judas y sus hermanos y toda la congregación de Israel que le celebrase con alegría y gozo el día de la dedicación al altar en sus tiempos de año en año por 8 días, desde los 25 días del mes de Casleu. En aquel tiempo fortificaron el monte de Sion con fuertes muros y, y torres alrededor, porque no viniesen las gentes otra vez y los hallasen como habían hecho antes. Y puso allí guarnición
que los guardase, y fortificáronlo para guardar también de Betsurán, porque el pueblo tuviese alguna fuerza o alguna frontera de Idumea. Entonces, esta es una prueba de que el libro de los Macabeos sí es parte canónica del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Esto no es más que historia pura. Por eso, la mayoría, ¿saben? Todo esto viene a raíz porque, porque creen que este llamado, ¿cómo se llama? Este griego, Alejandro Magno, lo pintan como un héroe, pero en realidad no era más que un maldito. Entonces, este es un ejemplo de que estaban equivocados. Y no solamente este libro es canónico, aquí los tengo apuntados, aquí los tengo puestos. Es el tercer libro de Esdras, cuarto de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría, Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta a Jeremías, oración de Manasés, primero Macabeos y segundo Macabeos, adición a los libros de Esther y de Daniel. Esos son los libros que también forman parte de las escrituras, porque a la verdad también hay un verso donde el Señor dice que cómo quisiera reunir a Israel como reúne la gallina a sus polluelos. Y esto no es más que la reciclación de un verso del del cuarto libro de Esdras, capítulo 1. Del cuarto libro de Esdras, capítulo 1, verso 27. Dice, en versículo 28, esto dice el Señor Todopoderoso, no os he yo rogado como el padre a los hijos, y como la madre a las hijas, y como el ama de leche a sus chiquitos, que fueses mi pueblo y yo vuestro Dios, vuestros mis hijos y yo vuestro padre. Recogiérelos como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y ahora que os tengo de hacer, echarlos de delante de mí. Y voy a leer ese verso del Nuevo Testamento, solo para que vean. Es el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados de ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces, el cuarto libro de Esdras también es oficial, es libro canónico, y no debe ser desechado. Entonces, no se dejen engañar y lean esos libros, porque en esos libros viene mucha carne, es decir, viene información muy fuerte, como por ejemplo, los israelitas viniendo eh, del continente viniendo de Israel en barcos hasta América. Ese viene del libro de Cuarto de Esdras, capítulo 13, me parece, versículo 45. Estos son libros muy importantes que la gente los sacó, porque venía información muy importante. Entonces, debemos discernir cuáles son esos libros y tomarlos muy en cuenta. Entonces, esto es una simple lección rápida para cargar la cámara, pero si es posible, si Dios lo permite, vamos a hacer más lecciones así. Entonces, gracias por ver este video y hasta la próxima. Shalom.